Buenos días, Lupita. Qué bueno que estás acá. Ya un poco más puntual, todavía nos falta un minuto. Oye, ¿no sabes por qué tus compañeras no se han integrado a esta clase, se han integrado a las demás? Buenos días, profa. Sí se van a integrar hoy. Lo que pasa es que, pues, la primera clase como que no nos agarraron en curva. Bueno, sí, ¿verdad? Después de las vacaciones uno todavía Sí, está. sí, sí. Bueno, y fue Noche de Reyes, ¿no? Marisol, buenos días. Pues bienvenida al curso, espero que sean puntuales, ¿sí? Como disciplina, ya están a un paso de salir a la vida profesional académica y es importante. Bien, perdón, gracias Lupita por tus comentarios. Vamos ahora a ver el tema de lo que es el positivismo y el postpositivismo, ¿sí? El objetivo de esta clase, quiero que por favor, bueno, esto pongan atención, es importante para que logremos, ¿no? Sacar bien este curso. ¿Nos lees, Lupita, por favor, cuáles son los objetivos? Perdón, profa. Sí. Me moví a un lugar con menos ruido. Es conocer la base epistemológica de la investigación etnográfica, hermenéutica y fenológica, crítica al positivismo y las propuestas de Popper, Kuhn y Lakatos como respuesta. ¿Sí queda claro lo que ustedes tienen que conocer? ¿Me lo puedes explicar, Marisol, con tus palabras o cuál es la duda que tendrías? Marisol, en la clase pasada yo les dije, bueno, lo que quiero es que haga un diálogo para que vayamos, el objetivo que ustedes participen es que también desarrollen esta habilidad porque, bueno, ustedes van a hablar mucho, ¿no? En la vida profesional. ¿Sí, Marisol? Sí, bueno, en el primero entiendo que vamos a conocer como el origen de Ajá, muy bien. de la investigación etnográfica, hermenéutica y fenomenología. En la de etnográfica, ahí sí no sé a qué se refiera, pero Ajá. ¿No viste la clase pasada, Marisol? el video, Ajá. sí lo vi. Ahí se explicaba. De todas maneras, bien, si te queda duda, eso es importante, ¿no? Para que entonces yo lo retome y vaya quedando en ustedes esos aspectos o esas ideas bien claras. Sí, Marisol, gracias. Les había dado, tienen ahí en la plataforma un formato, ¿sí? Quiero que por favor eso lo tengan en su libreta, marquen esos puntos y ustedes van a ir llenándolo en la clase. Esto nos va a servir como un ejercicio para que ustedes vayan y puedan abstraer las ideas más importantes y que en este caso, por ejemplo, Marisol, bueno, si hablamos de etnografía y no quedó claro, bueno, ahí yo ya tengo mis apuntes y entonces pregunto o leo, ¿no? Es como una herramienta que a ustedes les permita, bueno, que haya un conocimiento o un aprendizaje más firme, más asertivo. Sí, Marisol, no sé si ya lo revisaste, si no, ábrelo para que lo anotes en tu libreta. Perdón. Y eso me lo van a subir, ahí viene especificado en la plataforma la tarea, porque bueno, lo cuento también como participación, ¿no? Y así me permite también llevar, la ventaja es que son pocas, un seguimiento para ver cuáles son sus problemas y poder apoyarlas en eso, ¿no? Hay que ver aquí que los problemas o los errores que tenemos es algo que tenemos que fortalecer, porque pues ustedes ya están un paso de salir, entonces esta materia también nos sirve como un resumen o como retomar muchas de las ideas que ustedes han visto en la carrera y que también sirva como autoevaluación, ¿no? A ver, esto debería saberlo, no me ha quedado claro, tengo
tengo que investigarlo, ¿no? Me tiene que quedar bien porque pues es parte de su formación pedagógica. Sí, bueno, entonces en esta ya me tienen, para esta clase ya me tienen que subir la primera tarea. Les voy a dar hasta las 5 de la tarde hoy para subírmela, para que no dejen para después, ¿no? O yo esperaría que después de terminada la clase, bueno, a lo mejor no les da tiempo, pero es que pues luego retomen la foto y ya suban y vean, ya tienen la tarea, ¿no? Ya no tienen que dejar las cosas para después. También es otro aspecto que quiero trabajar, es esa disciplina, ¿no? Que a veces lo dejamos, ay, mañana, al ratito, no, ahorita, ¿no? Porque ese mañana al ratito se nos va haciendo una bola de nieve de tareas que después ya las hacemos pues por entregar y que pierden el valor pedagógico que tendría la tarea. Sí, Marisol, bueno, te lo pregunto a ti porque, bueno, con Lupita lo platiqué la clase pasada. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna duda, algún comentario? No, sí está bien, profa, ya había yo checado el cuadrito y sí me parece muy práctico pues no me parece complicado. Ah, Entonces, perfecto, ¿sí? Y entonces, qué bueno para que pues también desarrollen estas habilidades y también se vale, ustedes son las pedagogas que también puedan hacer observaciones y modificar, ¿no? Decirme, yo siento que de acuerdo a las necesidades o cambiamos esto, en fin, ¿no? Que ya piensen y actúen ustedes como pedagogas, porque las pedagogas son ustedes, ¿sí? Creo que podemos hacer un muy buen trabajo desde dos perspectivas, ¿no? Desde la mía como antropóloga y ustedes como pedagogas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. Como nos decía Marisol, vamos a ver los orígenes, y más que los orígenes, van a ser las bases de por qué es una disciplina científica, algunos dicen que no es una ciencia la etnografía, pero no vamos a adentrarnos en una discusión larga, ¿no? Sino simplemente el por qué el del quehacer etnográfico. Etnos viene de otros y grafos, descripción, ¿no? Entonces surge la etnografía o vemos las bases etimológicas como una descripción de los otros. Así surge porque durante el surgimiento de la antropología hubo necesidad de querer conocer a los otros grupos, ¿no? Cómo actuaban, por qué era su comportamiento que pues nos parecía exóticos, ¿no? Y piensa, y bueno, y piensen, ¿no? Actualmente todavía vemos a otros grupos sociales distintos y bueno, nos llama la atención. En este caso, si partimos de lo educativo, creo que nos llama la atención también cómo es la educación en otros grupos, en otras culturas, ¿no? A ti, Marisol, ¿cuál es ¿hay alguna cultura, alguna escuela en el mundo que te llame la atención? Bueno, porque es bien sabido que pues, tenemos como ejemplo a Finlandia, ¿no? Pero ¿hay alguna otro grupo, Marisol? pues ahorita viene a mi mente que apenas vi un video de los monjes budistas que Ajá. desde chiquitos como que los tienen ahí en su escuela y les hacen su cuerpo resistente porque practican las artes marciales. Ajá, otro tipo de educación y de pedagogía, ¿no? Entonces vemos, sí, bien como lo señalas, hay diversos tipos no sé si al verlo, Marisol, tú ya tienes una visión, bueno, ya tienes esa perspectiva, a ver, de cómo están aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que los lleva a aprender? Y bueno, ahí tú qué pudiste abstraer, qué ideas, qué pedagogías tú encontraste. Pues podría ser que el alumno desarrolla mucha admiración por sus maestros y que, Ajá. y que pues resisten, porque a mí me parecía como tortura, pero a los niños pues lo hacen con pasión porque admiran o quieren lograr hacer como sus maestros. Entonces lo ve como que Bien. mucho, con mucho ejemplo ahí. Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿no te vino a la mente alguna teoría que ya has visto a lo largo de tu carrera
Que es lo que seguramente los monjes no lo ven desde esa perspectiva teórica, pero tú, bueno, y Lupita también, ¿hay alguna teoría que explica eso? Pues podría ser el conductismo, Ajá, porque podría ser lo bueno del conductismo. Muy bien, Marisol, ¿alguna otra? ujú, A Bandura. ¿Conocen a Bandura? no, bueno, me suena. ¿Les suena? Bueno, a lo mejor ya lo vieron, no lo recuerdan. Pónganselo ahí como una duda. Checar, es maravillosa la teoría de Bandura porque precisamente habla del aprendizaje por imitación, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes, bueno, ahí tienen, fíjense, una justificación como pedagogas para hacer un trabajo bien bonito sobre el análisis de este tipo de aprendizaje en las escuelas budistas, como nos señalas, Marisol, ahí está, ¿no? Y esa es la tarea que ustedes van a tener. Y vean, ya tienen una perspectiva para poder analizar. Eso también que señalas, Marisol, hay un estudio reciente en Estados Unidos en el que hicieron un experimento en grupos de mujeres nada más, a donde, porque bueno, ellos consideran que este aprendizaje es diferente en hombres y mujeres, ¿y saben por qué? Porque los maestros nos comportamos diferentes con hombres y mujeres. Vean, eso es lo que también analiza la etnografía, ¿sí? ¿Te acuerdas, Lupita, que habíamos visto y puesto el ejemplo del cuadro, ¿no? Cómo lo que tenemos enfrente lo tenemos que aprender a ver, no nos viene el conocimiento así como por una aura mágica o por reminiscencia, como señalaba Platón, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es investigar, bueno, hacen un experimento y ponen cuando dan clases a estos grupos de mujeres, a un grupo le hablan mucho de científicas, de filósofas, de mujeres que aportaron de gran manera a la historia o la filosofía. Y en el otro grupo no se habló de ello, ¿no? Se veían los temas académicos. Fue bien interesante porque fue un estudio de un largo proceso. Encontraron que después de varios años, cuando estos grupos de mujeres en donde estuvo siempre poniéndole esa imagen de mujeres que sobresalieron, tuvieron más logros académicos que el grupo de mujeres en donde no hubo esa información. Entonces, vean, eso es bien importante y aquí, como con el ejemplo que nos pone Marisol, volvemos a ver que funciona eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Marisol, si eso también nos lleva a otro punto bien importante, que es la importancia ética que tiene nuestra profesión, ¿no? Cuando estamos frente a un grupo, esa función también social que tiene, ¿no? El estar bien preparados, el tratar de dar lo mejor, porque va a depender en gran parte el que muchos niños o jóvenes puedan cambiar su vida, ¿no? En la educación. Bueno, con base en la educación, ¿sí? Entonces, bueno, eso ojalá las inspire y que pues podamos tratar de hacer mejor nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, entonces así sucede o empieza la etnografía. Tratar de ver qué pasa en otros grupos, pero también con el fin de tratar de entendernos nosotros como grupo social. Posteriormente ya no se estudiaba a los otros, sino también a nuestros propios grupos. Se empezaron a hacer esta etnografía que vemos que es una descripción, pero no se trata de una descripción plana y aburrida. Vamos a ver más adelante en el siguiente tema, ya bien cuál es el objeto de estudio de la etnografía. Bueno, la etnografía y en general la antropología surge como una crítica al positivismo. ¿Ustedes recuerdan qué es el positivismo? ¿Quién me lo podría explicar con sus palabras?
no recuerdan qué era el... Yo, profe. Sí, sí, Lupita. Sí, es que sí lo busqué porque ya no me acordaba. Ajá. Era una teoría filosófica que te Es una decía, corriente, ¿no? Fue un es una paradigma corriente. más que una teoría. Ujú. Bueno, que decía que el único conocimiento lo podías obtener a través de la experiencia y se verificaba por los sentidos. Y si tú le decías o tú comentabas algo como de que fuera antes de tener esa experiencia, te decían que era erróneo porque no sabías si era cierto, porque no lo habías vivido. Ajá. Muy bien, Lupita. Entonces, todo lo que se ve existe, ¿no? Y lo que no se ve no existe. Pero además tiene que ser verificado, ¿no? Por eso aquí tenemos observación empírica de los fenómenos, ¿no? Es ver los fenómenos. Bueno, y también que lo que trataba es de, vean esto, formular leyes objetivas para explicar el mundo. Con esto vemos el peso que tiene porque surge de las ciencias duras, ¿no? Trata de retomar cómo se están haciendo las leyes en física, sobre todo en física, ¿no? En las ciencias naturales, en las matemáticas, y ese mismo modelo, ese mismo método tenía que servir para estudiar a la sociedad. Cuando surge todavía no se llaman ciencias sociales, estamos en el siglo XIX. Y bueno, se habla de ciencias del espíritu, ¿no? Apenas vean, nuestras disciplinas se enmarcan dentro de las últimas ciencias que se desarrollan, ¿no? Y entonces, el problema es, y bueno, ahorita vamos a ver cuál es el problema. Nos dice que entonces el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada, ¿no? O verificada. Y vean, nosotros todavía tenemos una larga tradición positivista, porque bueno, no sé si ustedes tuvieron esa experiencia en la escuela, pero todavía cuando hacían en la prepa proyectos de investigación, les decían que tenían que comprobar sus hipótesis. ¿Es así o ya no les decían esto? Sí, a mí sí me tocó. Sí, ajá, bien, entonces vemos que ahí está la corriente positivista, ¿no? Tenemos que comprobar, y ahorita vamos a ver cuál es bueno, Marisol, ¿tú sabes ya cuál es ese problema de que tenemos que verificar nuestras hipótesis? ¿Cuál sería la crítica? ¿No te acuerdas de Popper y Kuhn? No, ya no me acuerdo bien. ¿No? Bueno, no te preocupes. Vamos a recordarlo. Espero que te quede claro, ¿no? Bueno, entonces aquí ya tenemos con lo que nos había dicho Lupita, ya tienen unas ideas importantes para su cuadro, ¿no? Sobre lo que es el positivismo. Entonces, entonces aquí la ciencia es y vale en tanto que es capaz de probar. Y vean, otra de las grandes permanencias que tenemos es que todavía se valoran más a las ciencias duras, ¿no? Como, y curricularmente, no sé si han notado que tienen todavía más importancia el aprendizaje de las matemáticas que de las ciencias sociales. Todavía se nos ve a las ciencias sociales como algo marginal, ¿no? Como, bueno, el relleno he todavía escuchado, ¿no? Ahí son, y no se ha visto realmente la importancia que ha tenido para la formación cognitiva, el pensamiento crítico y analítico, que no se desarrolla de la misma manera en matemáticas que en ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos todavía esta influencia del positivismo. Y bueno, cambia y ya empieza a ponerse en duda estas ideas cuando nos dice Descartes que ninguna ciencia es capaz de probar con firmeza en lo que se apoya, ¿no? Es decir, y también los físicos encuentran que ni siquiera por el positivismo ellos pueden probar todas sus teorías. Y pensemos, por ejemplo, en estas teorías sobre el universo, ¿no? La existencia de los hoyos negros o todo lo que
la existencia de estas ondas de las que hablaba Einstein, ¿no? Y que muchos de sus teorías estaban basadas en suposiciones porque no tenían los aparatos que podían medir esas teorías, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza el problema del positivismo. No todas las teorías, ni siquiera en matemáticas o en física, se pueden probar. Entonces, de esto retoman muchos epistemólogos que también son físicos y hacen estas críticas al positivismo. Bueno, vemos entonces que hay una gran tradición con los empiristas también, cuando nos decía que un enunciado tiene sentido solo si es verificable en la experiencia y en la observación, ¿no? El problema es que hay muchos temas en filosofía, también en la metafísica y en cuestiones éticas donde no podemos probar el positivismo, pero es importante todas estas cuestiones. O sea, imagínense, o sea, ¿cómo podemos probar lo ético? ¿No? No hay una manera, no hay una fórmula, no hay leyes, ¿no? Son estudios completamente diferentes. ¿Qué es la metafísica? ¿Alguien recuerda? Porque tenemos también mucha información unas malas interpretaciones de lo que es la metafísica, ¿no? Generalmente, no sé ustedes, pero por lo que vemos en la televisión, vemos a Walter Mercado o mucha gente que habla sobre horóscopos y sobre el aura y las energías, ¿no? La venta de talismanes, y lo relacionamos con metafísica. ¿Tienen esta idea o ya saben qué es la metafísica? ¿O cuál es la idea que tienen? ¿Sí, Marisol? Pues, bueno, yo lo tengo, como usted mencionó un poquito, Ajá. pero también sé que es como que se concentra en explicar qué es el humano, ¿no? Ajá, sí, muy bien, Marisol. Va hacia allá. Bien, Marisol. La metafísica surge en la época clásica. El gran científico era Aristóteles, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Él escribió de todo, de biología, de física, de matemáticas, de astronomía, cuestiones morales, ¿no? Temas como la felicidad, la justicia, en fin. Entonces hubo quienes empezaron a clasificar todos estos estudios aristotélicos y encontraron temas, como señalas, Marisol, sobre lo humano, sobre el hombre, que no cabían en estos temas de física. Entonces, porque bueno, la física era la gran ciencia que trataba de explicar la naturaleza, ¿no? Porque se señala que todo lo que nosotros vemos en la naturaleza, bueno, tiene una explicación, ¿no? Y bueno, estos temas fueron, por ejemplo, la justicia. A ver, creo que sí, a ver si tengo aquí está, ¿no? Entonces son las ideas que regían al ser humano, ¿no? Y a la propia naturaleza. Son estas ideas, por ejemplo, como la justicia, la libertad. Son esos temas que, bueno, tienen que ver con lo que es el hombre, ¿no? Y son temas que no podemos ver materialmente, ¿no? ¿A dónde vemos la justicia o la libertad? ¿Sí? Eso es entonces la metafísica, y eso no se podía comprobar con el positivismo. Entonces, por eso es que surge estas ideas de que, bueno, no todo se puede estudiar desde el positivismo, y es como surgen entonces cambios, ¿no? Los primeros cambios aquí vamos a ver, los criterios y reglas del saber científico, si ustedes se acuerdan, estas vean, son ideas importantes, es la objetividad del conocimiento, ¿no? El determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible como fuente de saber y las posibilidades de verificación. Eso es lo que exalta el positivismo,
¿sí? Y que, bueno, tiene que ver con lo que ustedes ya explicaron. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, Heisenberg, por ejemplo, con el principio de indeterminación e incertidumbre, ¿no? Encuentra que, bueno, este principio se aplica en la física, pero también se retoma para las ciencias sociales. Y dice que el observador cambia y afecta la realidad que estudia. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ellos también toman en cuenta que cuando un fenómeno se está estudiando, por ejemplo, en física, también se está modificando ya el fenómeno que se está estudiando. Y en ciencias sociales también. Imaginemos que ahorita, bueno, de manera digital yo creo que también pasa, ¿no? Que llegara alguien y nos dice que, bueno, va a estar en nuestra clase porque nos va a estar evaluando. ¿Ustedes creen que nos vamos a sentir igual con esta persona en clase que nos va a estar evaluando? ¿O no va a pasar nada y vamos a seguir como si nada? ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que por parte de los alumnos estaríamos como que participando más para que se vea que la clase va bien, pero siento que en el docente va a haber una mayor presión porque se le va a estar evaluando de una manera más directa a él. Ajá, sí, entonces, ¿crees que entre el principio de interminación de Heisenberg? Yo digo que sí. Es que pasa lo mismo cuando llegan los papás a las clases de los niños. Ajá. O sea, es el ejemplo más claro de que sí es correcto lo que dice. Sí, ¿no? Entonces, bueno, bien, vemos que, y eso es importante, ese principio, porque si nosotros vamos a hacer estudios sociales, nosotros nos vamos de trabajo de campo, con nuestra presencia ya estamos modificando el ambiente. Entonces ya no es de la misma manera lo que nosotros estamos observando, ¿no? Y cómo entonces saber cuál es la realidad cuando si nosotros estamos ya se modificó. ¿Se dan cuenta el problema que ya está planteando Heisenberg con este principio de incertidumbre? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vemos que el observador cambia y afecta la realidad que estudia. Y bueno, también otra idea importante es que el pasado transmite al futuro probabilidades y posibilidades que pueden llegar a ser. Esto no se tiene que malinterpretar como que nosotros podemos predecir, ¿no? Las ciencias sociales no predicen qué pueda pasar, sino que hay probabilidades. Esto es distinto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, si no tenemos, perdón, si tenemos disciplina, si tenemos determinación, si tenemos una actitud positiva de que, y nos gusta y nos agrada y es un placer el conocimiento, bueno, seguramente nuestra vida académica podemos decir cómo va a ser, ¿no? Pero si empiezo con todo lo contrario, por supuesto que podemos encontrar hacia dónde va nuestra formación, ¿no? No son cosas mágicas, pero es importante lo que estamos haciendo para poder, de alguna manera, ver probabilidades de qué va a suceder en el futuro, ¿no? Bueno, Pauli, también dentro de la física, habla del principio de exclusión. Es decir, esto también es importante porque aparecen fenómenos nuevos que probablemente nosotros no vislumbramos, no vimos. Si nosotros hicimos un proyecto, en el caso de las ciencias sociales, nosotros podemos hacer un proyecto de investigación y a lo mejor no tomamos en cuenta un punto y lo estamos viendo ahí. Entonces lo tenemos que incorporar. Por eso es que también la investigación es muy flexible. Por eso es que ustedes, al hacer una investigación, pueden cambiar, porque probablemente ustedes tenían una visión de que algo era así y resulta que en esa realidad que están estudiándolo no es así. Entonces no se trata de forzar el tema, ¿no? Se puede cambiar. ¿Por qué? Porque son estos fenómenos que aparecen, ¿no? Y que también se dan en la física. Entonces, es importante
tomar en cuenta eso porque a veces en los estudiantes causa molestia, ¿no? Es que no es así como yo lo quería, ¿no? Bueno, a ver, no se trata de hacer lo que uno quiere, se trata de comprender esa realidad que estamos analizando. Bueno, otro principio es el de Niels Bohr, ¿no? Que habla del principio de complementariedad. Y aquí en las ciencias sociales tenemos esto que también nos pone de cabeza, ¿no? Cuando hay explicaciones opuestas para los fenómenos. Y vean, esa es una discusión porque hay muchos temas en los que los científicos de una misma disciplina a veces no se ponen de acuerdo para tratar de entenderlo y explicarlo, ¿no? Pero aquí lo interesante, pues, es ese trabajo epistemológico y la argumentación que ustedes hagan para determinadas propuestas. Esto es muy interesante. Después les voy a dar unos ejemplos de lo que sucede en algunas escuelas para que se pueda ver este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, y bueno, ya tenemos ahora la mecánica cuántica, ¿no? Que ellos hablan ya de que hay una realidad física que está alejada de la experiencia sensorial, sensible, ¿no? Es decir, cosas, cuestiones que nosotros no vemos, pero que tratamos de explicar, ¿no? Esto de alguna manera lo va a retomar la etnografía porque cuando veamos un grupo, una escuela, hay muchas cosas que no están ahí, pero pero suceden porque están explicando un fenómeno. Por ejemplo, cuando un niño es violento o cuando un niño tiene poca participación en clase o el ausentismo escolar o el fracaso escolar. Es decir, a veces tenemos que encontrar aprender a observar eso que me lleva a explicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, todo esto nos ayuda la etnografía a poder verlo. Bueno, con esto también es una crítica al realismo ingenuo del positivismo, ¿no? Porque decía, solo lo que tenemos como experiencia podemos ver, ¿no? Para el pospositivismo nos dice, no, es que hay cosas, o sea, el objeto o el fenómeno no me dice las cosas. No sé si te acuerdas, Lupita, con el ejemplo del cuadro que vimos. Bueno, el cuadro te estaba diciendo algunas cosas, ¿no? Pero era tu interpretación. Sin embargo, podemos decir que esa era la realidad, Lupita. La realidad de esa época. Ajá. Lo que tú viste. Sí, pero por el aspecto de que, bueno, de cómo estaban vestidos, del peso que tenía en sí el matrimonio, porque estaba representado. Pero si te diste cuenta, fueron experiencias distintas, ¿no? A las que sí. tú tienes. Y fíjate, este es un fenómeno también interesante porque a veces nosotros vemos un fenómeno o una realidad con nuestros ojos, con nuestra objetividad, con nuestra subjetividad. Pero lo que tenemos que aprender a hacer es a ver al fenómeno dentro de esa realidad en la que está. Y pues eso nos los da las teorías. Eso nos los da las disciplinas que han estudiado los fenómenos y que nos dan esas herramientas para tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, con estas cuestiones surge esa necesidad de una nueva disciplina que permita entender y bueno, y de crearla, porque no solo se trata de ir y ver la realidad. En el caso, por ejemplo, de Malinowski, él se iba a los mares del sur a estudiar estas culturas que no habían tenido contacto con otras culturas occidentales, ¿no? Y al estar ahí, pues vio la necesidad de que, bueno, ahí están los hombres actuando, interactuando, comiendo cosas distintas, haciendo rituales solo para hombres y rituales solo para mujeres, hay una división del trabajo, o sea, una sociedad que es totalmente diferente, ¿no? Y bueno, él ve entonces la necesidad de crear una metodología
que permita observar esa realidad que es diferente para no pensarlo con sus propios ojos occidentales. Y esto, bueno, hace que se cree entonces, junto con el estructural funcionalismo, como habíamos visto, ¿no? Ver todo, ver la sociedad como una estructura y todos los demás sistemas que giran alrededor para poder comprenderlo, ¿no? Eso es por eso que se hace una crítica al positivismo, porque no permite el positivismo este tipo de acciones, ¿no? Porque tienen una metodología más basada en cuestiones físicas y matemáticas. Entonces, de ahí parte esto, la necesidad de recabar datos en su contexto y la importancia de recurrir a la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es lo que me permite interpretar, ¿sí? Pero bueno, tampoco la hermenéutica se trata de que yo, porque veo algo y pues nada más lo interpreto como que pues así es por mi propia inspiración. No, la hermenéutica también junto con la fenomenología, ¿sí? Es esta respuesta que tratan de dar en ciencias sociales que nos permite depurar lo dado. O sea, ver esas cosas que a través del positivismo no podemos ver, ¿no? Esas cosas que hacemos los hombres, porque todo lo hacemos en un mundo simbólico, ¿no? En el cuadro vimos que el color tenía un significado, que el tipo de vestidos tenía un significado, ¿no? Y que lo comparamos como nosotros actuamos y todo lo hacemos también por un significado, ¿no? Tan solo, por ejemplo, piensen en redes sociales, lo que publicamos tiene un significado, ¿no? Obedece a una necesidad de mostrar algo. Bueno, hay muchas filosofías y teorías que explican por qué lo hacemos. Algunos antropólogos dicen que es una respuesta a la soledad que siente el hombre y necesita mostrarse, ¿no? Un filósofo surcoreano nos dice que es una sociedad de la transparencia, que también necesita mostrarse ante los demás por este vacío existencial que siente, ¿no? En fin, entonces hay varias interpretaciones, pero ¿cómo tomar aquella que realmente me permita explicar qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y entonces, bueno, con eso surge la fenomenología. Entonces, es toda esa información que nosotros tenemos, que recabamos a través de entrevistas, de encuestas, de observación, de documentos, y encontrar ese significado que me permite entender lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, ya queda claro entonces estos dos conceptos porque son importantes para poder entender las críticas al positivismo, ¿no? Tenemos aquí a Popper, que seguramente ustedes recuerdan, fue la primera crítica dura al positivismo, ¿no? Porque decía que en la ciencia no avanza comprobando, ¿no? No sé si ustedes, bueno, recuerden, nos decía que nada se nos da directamente. O sea, no podemos nosotros encontrar los fenómenos con solo observarlos, ¿no? No podemos, en este caso, y piénsenlo, ¿no? No podemos saber realmente por qué el niño hace bullying en la escuela con simple observarlo. Sería muy ingenuo solo decir, es que en la escuela, en su casa lo tratan mal, ¿no? Como pedagogos ustedes no, y bueno, y como científicos sociales, no podemos ser deterministas y solo encontrar una causa para explicar el fenómeno. Eso es lo que va a enseñarles a hacer la etnografía, a cómo a través de distintos métodos y técnicas recabar información observando al niño, pero no solo al niño, observando al grupo, el contexto en el que está, para poder ser más asertivos y dar una respuesta a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice Popper con la crítica al positivismo. Nada se nos da directamente. Además, ustedes recuerdan
que a diferencia, bueno, los positivistas decían que había que verificar. ¿Qué dice Popper? Popper señala que no se trata de ir verificando en ciencia. ¿Qué es lo que se tiene que ir haciendo? ¿Lo recuerdan? Se trata de contrastar, de falsear. ¿Alguien recuerda esos conceptos? ¿No? Bueno, es decir, que no voy a verificar mi información, sino a contrastarla. Es decir, a encontrar aquellos elementos que me permitan ver qué es lo que no está, por qué no está sucediendo de esa manera. Y piénsenlo, desde el positivismo, a ver, ¿quién me quiere decir? Si yo les digo, bueno, sus hipótesis me las tienen que verificar, esto se va a reflejar en la metodología que ustedes hagan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me van a hacer encuestas, entrevistas y observaciones que lleven a verificar sus hipótesis, ¿no? ¿Eso va a cambiar la manera como observamos el fenómeno? No. Y me dice Popper, nos dice Popper, bueno, ¿de qué sirve que yo vaya verificando si lo que yo digo pues, va a ser cierto? Porque tengo que verificar. Entonces, ahí no avanza la ciencia. ¿Sí se va entendiendo esta idea? Popper dice, lo que tengo que hacer de esta hipótesis es contrastarla, es decir, encontrar los errores que tengo en esta hipótesis. Entonces aquí, pues las hipótesis son parte importante de nuestro proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque lo que se trata es que son herramientas que nos permiten dirigirnos y explorar lo que nosotros estamos investigando más que comprobando, ¿no? Y entonces las hipótesis, claro que pueden cambiar en nuestro proceso de investigación y cuando eso hacemos, pues nos dice Popper, es que entonces hemos logrado algo y eso sirve para evaluar. Claro que tampoco hay que desdeñar que puede ser que seguimos comprobándolas, ¿no? Que bueno, sigue pasando eso que nosotros nos planteamos en las hipótesis, pero entonces tenemos que seguir viendo otras cuestiones que nos permitan, bueno, entender mejor el fenómeno. ¿Sí queda claro cuál es la diferencia que está planteando Popper al positivismo? Y que nosotros no vamos a ir verificando, que ahora el concepto es contrastar, ¿no? Y entonces, bueno, eso, si nosotros damos bueno, si ustedes más adelante dan un concepto, una materia de investigación, bueno, ya no digan que hay que verificar, ¿no? Porque es un peso todavía del positivismo que ya ha sido muy criticado, es contrastar el nuevo concepto. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta sobre esto? No, profa, por mi parte quedó claro. ¿Sí? Bien, Marisol. Entonces, vamos a ver que sí, ya, bueno, perdón, acá tengo el esquema, un esquemita rápido para entender a Popper, ¿no? Entonces, siempre, y ahora es como se hace en ciencia, empezamos siempre con un problema, siempre planteándonos un problema, ¿no? Esto nos ayuda a establecer nuestras hipótesis, que seguramente ustedes ya saben hacer hipótesis, ¿no? Y luego, bueno, se dice, se trata de contrastarlas, o sea, de comparar, de ponerlas a prueba, ¿no? Y en todo caso, falsearlas. Es decir, la falsación es cuando encontramos que está fallando nuestra hipótesis o incluso, bueno, ya en grandes ligas es la teoría, ¿no? Que no permite explicar bien ese fenómeno. En el ejemplo que dimos, por ejemplo, de que nos señalabas, Marisol, de la importancia de tener el ejemplo en los maestros, ¿no? Bueno, a lo mejor el conductismo no me permite explicar tan bien ese fenómeno, pero sí me encuentro, por ejemplo, a Bandura,
Y Bandura, pues me queda como anillo al dedo para poder explicarlo, ¿no? Bueno, entonces se trata también de establecer nuevas hipótesis en el proceso de investigación, ¿no? Y ver si estas hipótesis resisten esta contrastación, perdón, se llegan a nuevas conjeturas, ¿no? Y esto de nuevo se vuelve a repetir este ciclo. Entonces vemos que la ciencia pues siempre está abierta a la investigación. Aquí también algo bien importante que heredamos de Popper es que tenemos que aprender de los errores, ¿no? Si nos equivocamos en el proceso de investigación, si vemos que nuestras hipótesis están mal, bueno, eso es algo positivo que tenemos que ver. Estamos viendo y aprendiendo algo de nuestra investigación, ¿no? También una búsqueda continua y la objetividad. Bueno, ahora Thomas Kuhn. Para Thomas Kuhn, si ustedes lo recuerdan, él fue el que nos heredó esta idea del paradigma, ¿no? ¿Sí recuerdan qué es un paradigma? ¿No? Acuérdense, para que no se les olvide, es un modelo a seguir. Es una manera como yo estoy viendo un fenómeno. Por ejemplo, el conductismo es un paradigma. El constructivismo es otro paradigma. ¿Cuál sería otro paradigma educativo? Y vean, esto es algo que ustedes ya deben saber, ¿no? ¿Cuáles son estos paradigmas educativos con los que ustedes... Sí, Marisol. El humanismo. Bien, el humanismo es otro paradigma. Sí, ¿cuál es el otro? ¿Cuál otro importante nos falta? Que tienen que ver con la educación. El de la psicología cognitiva, ¿no? Que también está muy de moda con el humanismo. Si ustedes se dan cuenta con esos paradigmas, son también maneras de entender el fenómeno y que también depende de ese paradigma el problema que ustedes estén planteando, ¿no? Sí, entonces, bueno, entonces por eso es bien importante esto. Entonces, bueno, perdón, para Kuhn, entonces la ciencia normal, ¿no? Es cuando nosotros estamos, bueno, que no hay problemas en el proceso en las teorías y nos permiten explicar, nos dice que lo que se encuentran son las anomalías, cuando las teorías no nos permiten explicar esto, y entonces la ciencia entra en crisis, ¿no? Y tiene que haber una revolución que me explique esto. Yo creo que es bien interesante lo que nos plantea Kuhn, porque la epidemia nos vino a poner en una crisis en el aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahora cuáles son estos paradigmas o cuál debe ser este paradigma que permita explicar, y vean, esa es una tarea que ustedes como pedagogas, bueno, debe estar en discusión, ¿no? Porque hemos visto y hemos encontrado con múltiples problemas, ha sacado muchísimos también deficiencias, debilidades que tiene la educación, ¿no? Entonces, ustedes vienen a recobrar también un papel fundamental en lo que es el aprendizaje. Yo he estado oyendo, y vean, eso también retoma la etnografía. Hay quienes dicen, es que no sirve la educación a distancia, ¿no? No estamos aprendiendo nada, que son 2 años que se va a perder. Bueno, lo que aprendemos de ellos no es a repetir lo que los demás dicen, sino lo que nos ha enseñado todos estos planteamientos es que nosotros lo debemos ver desde una perspectiva crítica, científica, pedagógica, y bueno, que ustedes puedan dar las respuestas a estas interrogantes, ¿sí? También, bueno, otra de las herencias que nos deja Kuhn es este principio de intersubjetividad, que es el entender el fenómeno desde su propio contexto. Un ejemplo facilito para que no se les olvide, es como si nosotros quisiéramos desde nuestra perspectiva actual criticar lo que sucedió en la época colonial, por ejemplo, ¿no? O si quieren entender a los mexicas y decir eran unos salvajes, ¿cómo se llama cuando se comen a ellos mismos? Perdón, se me fue la palabra.
Canibales. Canibalismo. ¿Perdón, cómo? Canibalismo. Caníbales, ajá, bien, caníbales, ¿no? Es decir, yo estoy juzgando a una cultura con parámetros actuales. Y eso no se vale hacer, ¿no? Ni en la historia ni en ninguna disciplina social. Todo lo tenemos que ver desde su contexto. Y eso es lo que hace eso retoma también la etnografía, porque lo que ustedes tienen que analizar es todo desde el contexto, es decir, entender a los otros, no juzgar, ¿no? Sino tratar de entender. Y bueno, con esto hasta aquí terminamos. En la siguiente clase, que ya es la siguiente lectura, por favor léanla, Delcy Rodwell, una de las mejores etnógrafas que tenemos en el país, con una gran influencia en Latinoamérica y España. Hagan la tarea para que sea más fácil y vamos a centrarnos ya a qué es lo que van ustedes a empezar a hacer en etnografía, ¿sí? Bueno, cualquier duda, comentario, por favor, mándenmelo por mensaje a la plataforma. Yo trataré de la manera más breve de hacerlo y mándenme, ahí ya tienen las fechas hasta cuándo me pueden enviar ya la primer tarea, el primer cuadrito, ¿no? Bueno, cualquier comentario por mensaje, chicas, que tengan un muy buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, profa. Gracias. Gracias. Hasta luego, Adiós. profa.